En este video vamos a ver el modelo Solver, una herramienta muy práctica para generar proyecciones de datos que permitan analizar información teniendo en cuenta múltiples variables, múltiples datos de entrada y restricciones. Primero entendamos cuáles son los componentes del modelo. Tenemos datos de entrada, que son los recursos dados por el usuario que solicita una solución para su problema. Aquí en esa zona de los datos de entrada se deben tabular en forma estructurada la información del problema. Después se plantea el modelo solución, donde se copia los datos de entrada. Aquí tenemos un ejemplo. Acá está. Entonces tenemos los datos de entrada. Esto es la información inicial suministrada por el usuario. Y tenemos el modelo solución, que es una copia de los datos de entrada, pero aquí ya se plantean restricciones, la celda objetivo, las fórmulas que van a intervenir en el modelo solución, las restricciones, condiciones establecidas para que pueda darse una solución mucho más detallada, mucho más efectiva. Muy bien. Entonces nos detendremos a mirar paso por paso de acuerdo a este planteamiento. Entonces nos dice la comercializadora El Madrugón Limitada. Esta empresa fabrica los siguientes productos: camisas, pantalones y chaquetas. Entonces aquí ya lo tabulamos en una tabla estructurada con sus datos de entrada. Entonces tenemos, este es un recurso que nos dan camisas, pantalones y chaquetas. Ya lo tabulamos acá. Entonces ahora dice, los precios son los siguientes. Camisas 45.000, pantalones 100.000 y chaquetas 150.000. Entonces eso lo tabulamos acá. 45.000, que sería 100.000, los pantalones, la chaqueta 150.000. Muy bien. Ahora otro recurso que nos dan. El costo de producción de cada prenda es camisas 15.000, costo de producción 15.000, 40.000 y 45.000. Entonces para los pantalones el costo de producción es 40.000 y las chaquetas 45.000. Perfecto. Entonces, bueno, aquí nos empiezan a colocar restricciones. Aquí las cantidades. Vamos a inventarnos unas aquí inicialmente, 10, 30, y aquí serían 25. Aquí hago una fórmula. Esta cantidad, le hago una autosuma, y aquí nos da la cantidad total. Y aquí en el costo total. Entonces vamos a multiplicar la cantidad por el costo unitario. Listo. Aquí vamos a copiar este formato. Copiamos el formato. Bien. Y vamos a hacer aquí la autosuma. Pongámosle el formato aquí de moneda. Listo. Ya tenemos unos datos iniciales que el usuario nos proporciona. Ya con los datos suministrados, entonces vamos a continuar aquí con la lectura de colocarle 100 pesos acá que nos falta. Español Colombia. Bien. Bien, entonces,
¿Qué más nos están diciendo? La sumatoria de las cantidades vendidas no debe exceder la capacidad máxima del almacén, que es de 200 prendas. Entonces por aquí voy a colocar capacidad almacén y voy a colocar por aquí 200. Perfecto. El presupuesto total para fabricar las prendas no puede exceder los 18 millones de pesos. Es el presupuesto que se tiene establecido. Entonces, presupuesto, vamos a colocar aquí 18 millones. Copiamos el formato. Bien. Ya tenemos acá. Vamos a colocarle aquí un color a esto. Y aquí al presupuesto también le colocamos un color. Bien. Ponemos aquí el formato. Muy bien. ¿Qué más nos están diciendo en el planteamiento? Bueno, aquí ya empieza. El director comercial sugiere que mínimo se deben vender 30 camisas y no más de 40 chaquetas. Entonces ya vamos a empezar a plantear el modelo solución. Voy a copiar esto. ¿Cómo se plantea el modelo solución? Cogemos los datos de entrada y hacemos una copia. Aquí nos quedó duplicado esto. Y aquí vamos a colocarle modelo solución. Ok, entonces nos dice acá que debo establecer unas restricciones. Bien, entonces, las restricciones nos las dan aquí en el problema. El director comercial sugiere que mínimo se deben vender 30 camisas. Entonces, vámonos para acá. Y aquí donde dice camisas, aquí vamos a decirle que mínimo, o sea, debe vender más, mayor o igual a 30 camisas. O sea, mínimo debe vender 30 camisas para que se pueda dar el punto de equilibrio. Y 40 chaquetas. No debe vender más de 40 chaquetas. 40 chaquetas porque pues esa es la capacidad de producción que se tiene en ese producto. Entonces sería menor o igual a 40 chaquetas. Referencio aquí el producto. Bien. Muy bien. Ahora nos plantea aquí qué es lo que busca el gerente de la compañía. Dice que desea maximizar, aquí viene esta parte que es clave, maximizar. Nos está pidiendo, porque ese sería el objetivo de este modelo, maximizar las ventas para sostener los gastos de la operación de la compañía y para mantener las utilidades proyectadas. Entonces, para ello requiere un modelo de solución que le permita responder a esto. El modelo del objetivo es maximizar sus ventas con los recursos que hay, con estas restricciones y con este planteamiento que ya se tiene. Perfecto. Entonces, para eso, pues el solver es una solución muy apropiada. Vamos a colocarle aquí las variables que debemos tener en cuenta para desarrollar el modelo solver. Entonces, lo primero que voy a tener en cuenta se llama celda objetivo. Lo siguiente que debo tener en cuenta son las celdas cambiantes. Y en vez de variables llamémoslo a esto componentes para que quede más claro. Componentes. Y aquí ¿cuáles son las variables que yo voy a hallar? Y lo otro es cuáles son las restricciones que nos establecen, ¿sí?, el modelo. Entonces, vamos a colocar aquí restricciones. Listo. Perfecto. Entonces, aquí vamos a mirar
colocar estos elementos, los vamos a colocar aquí abajo. Bien, vamos a insertar aquí una fila. Listo. Entonces aquí, ¿cuáles son las ventas? Las ventas que realmente se van a establecer ya en la solución. Muy bien. Esto pongámosle aquí pesos. Bien. Y pongámosle un color acá. Listo. Entonces para la celda objetivo vamos a ponerle aquí un color. ¿Cuál sería el objetivo? Para que nos quede claro cuáles son las variables que yo debo hallar. Vamos a plantear aquí otro color. Y las restricciones que nos dan unas restricciones que yo debo tener en cuenta. Entonces pongámosle aquí esto más resaltado para diferenciarlo. Entonces aquí estamos en el modelo de solución. Una de las cosas importantes que se deben hacer en el planteamiento es organizar bien la información, que quede estructurada, que se pueda entender, para que el solver aplique de manera coherente y de manera efectiva toda la información. Teniendo la información bien organizada, se puede plantear una solución. Vamos a mover esto un poquito. Bien. Aquí lo podemos combinar. Listo. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las ventas que se proyectan en este modelo? Entonces, voy a decir igual. Voy a utilizar una función que se llama suma producto. Entonces, ¿cómo saco aquí las ventas? Suma producto. Abro paréntesis y voy a decirle que multiplique los precios, cojo el rango de precios, punto y coma, y lo multiplique por las cantidades las unidades vendidas. Entonces miren cómo funciona esta fórmula. Suma producto lo que hace es multiplicar rangos. Entonces los multiplica y los suma. Entonces lo que hace es multiplica este precio de camisas por su cantidad y lo suma con precio de pantalones por su cantidad y así, hasta totalizar. Eso nos ayuda bastante a reducir operaciones básicas. Entonces aquí ya tenemos, con este planteamiento de cantidades y con estos precios, aquí con el total de estas camisas, de estos productos, y con estos precios, las ventas hasta aquí serían de 7.200.000. Bien, entonces lo que nos interesa es proyectar con base en las restricciones que nos piden. Muy bien, entonces empecemos a formatear aquí la celda. La celda objetivo en nuestro caso es una fórmula. Recuerden que siempre la celda objetivo debe ser una fórmula. En nuestro caso, pues la celda objetivo, si lo planteamos, tienen que ser las ventas. O sea, ¿por qué? Porque la solución que nos pide el gerente comercial es maximizar sus ventas. Entonces, aquí yo deseo que esto sea un valor máximo, se pueda interpretar como un objetivo donde se quiere potencializar las ventas con los recursos que ya nos proporcionan. Entonces aquí, este sería lo que yo quiero potencializar, lo que quiero maximizar, para que lo tengan bien claro, maximizar con lo que hay. Muy bien. Entonces a esta celda objetivo le voy a poner el color amarillo para que se pueda interpretar según este modelo. ¿Cuáles son las variables que yo voy a encontrar? Entonces, las variables que voy a encontrar serían las cantidades. Entonces, estas cantidades son las que voy a modificar. Entonces, aquí le voy a poner este color. Bien,
son las que voy a modificar. Pongámoslo aquí un poco más oscuro. Bien, esto es lo que yo voy a modificar. O sea, las variables que voy a, digamos, a organizar, a definir para que me afecten las ventas. Es decir, que el solver me va a ayudar a proyectar X número de ventas, cierto número de ventas, que multiplicándolo por los precios me va a calcular cuáles serían las máximas ventas que obtendría haciendo cambios en estas cantidades. Entonces el solver me va a proyectar aquí. Muy bien. Las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Una de las restricciones acá es que las camisas sean mayores o iguales a 30. Entonces le vamos a poner el color correspondiente. Otra restricción es que las chaquetas sean menores o iguales a 40 unidades. No se puede producir más. Perfecto. Bien, entonces ya teniendo toda la información, lo que se procede es a lanzar el modelo. Revisamos antes de lanzar el modelo que todo esté. Tenemos las celdas variables, hagamos un inventario, celdas variables. Empecemos desde acá, tenemos los datos de entrada, ya organizados los recursos iniciales que nos dan. Tenemos el modelo solución, donde están las variables que voy a hallar, donde está la celda objetivo, donde están las restricciones y las fórmulas correspondientes que provienen de los datos de entrada. Ahora vamos a lanzar el modelo. ¿Cómo se lanza el modelo? Vamos a datos y selecciono solver. Si a ustedes no les aparece el solver, entonces deben activarlo. ¿Cómo se hace? Van a archivo, opciones, se van aquí a la sección complementos y aquí en la parte de abajo dice complementos de Excel, le dan ir y si no está activo lo que hacen es colocarle el chulo, el check está aquí y le dan a aceptar. Bien, entonces vámonos a lanzar el modelo. Datos, solver. Bien, entonces ahora viene lo interesante de la solución. Entonces, primero, él nos pregunta, aquí está toda la ventana de parámetros. Primer parámetro que nos pregunta, ¿cuál es el objetivo? La celda objetivo. Entonces la celda objetivo son las ventas. Doy clic ahí. Aquí él nos tiene una sección que se llama para. Entonces aquí establezco, ¿cuál es el objetivo del modelo? Maximizar, minimizar o activar un valor. Es decir, que todo mi modelo se ajuste a un valor. En este caso, nos está pidiendo maximizar las ventas. Entonces dejo activo el max. Ahora aquí, cambiando las celdas de variables. Aquí es donde defino cuáles son las variables que yo voy a hallar. En este caso serían las cantidades. Muy bien, cantidades. Perfecto, entonces tengo las celdas de variables, ya está. Ahora voy a empezar a definir las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Son las limitantes, las condiciones que me da el usuario, el que nos plantea el problema, para que se pueda ajustar a cierto presupuesto o a ciertas necesidades de la compañía. Bien, entonces aquí voy a empezar a definir. Doy aquí a agregar. Entonces, la primera restricción es que por lógica es que todas estas variables que va a hallar, estas cantidades, deben ser enteras, porque pues en producción nunca voy a hablar de 1,5 unidades, entonces voy a activar aquí entero. Esta es la primera restricción. Agregar. La siguiente restricción, que estas cantidades o esas variables que va a hallar sean mayores o iguales a 0. ¿Por qué mayores o iguales a 0? Porque no deben dar valores negativos. No se puede hablar en producción de menos 1,5 camisetas o pantalones, porque no existe. Siguiente, agregar. La siguiente restricción es que las camisas, estas camisas, esta cantidad de camisas, debe ser mayor o igual a 30. Agregar. Siguiente restricción, que las chaquetas, las unidades de chaquetas
estas no deben exceder las 40 unidades por capacidad de producción. Entonces repetimos, estas chaquetas no deben ser más de 40 por capacidad de producción que tiene la planta. Bien, ¿qué otra restricción nos falta? Esta que nos pide en la solución, que no debe exceder el total de productos, de unidades, no debe exceder la capacidad del almacén. Entonces tiene que ser menor o igual a estos 200. Esa es otra restricción, me faltó aquí pintarla, pero bueno. Entonces repito, esta capacidad total, estas unidades que se van a vender, no debe superar la capacidad del almacén. Ok. Siguiente restricción. El presupuesto que genera el costo total de producción, el costo total de todas las unidades, no debe exceder al presupuesto establecido por la empresa. Entonces, esta celda no debe ser mayor que esta. Ok. Permítanme acá. Entonces, datos, bueno, ya tenemos acá. Ya tenemos todas las restricciones. Y acá yo le di resolver. Permítanme un segundo, vámonos a datos nuevamente, solver. Entonces, antes de empezar a darle la solución, observen que debo leer nuevamente todos los componentes, la celda objetivo, las celdas variables y todo el paquete de restricciones. Después de tener todo esto, entonces le doy resolver. Y el solver me muestra una respuesta y me desea conservar la solución o restaurar. En este caso voy a darle a aceptar y vamos a entender si el modelo se ajusta a lo que pide, digamos, el gerente. Primero aquí, mire, nos encontró que camisas 30, nos proyectó 30. Esta restricción se cumple porque mínimo le establecimos que sean mayores o iguales a 30 unidades en camisas. Pantalones no tiene límite, o sea que aquí esto va a producir bastantes pantalones. Y chaquetas, él proyectó 40, o sea que se cumple la restricción. Y la sumatoria de todos da 200, que no va a superar aquí la capacidad del almacén. El costo total, que está aquí de producción, es de 7.400.000, desde luego no supera el presupuesto que se estableció. Y este sería el objetivo, 20.350.000. Sería, con esta proyección, se generarían estas ventas. Bueno, aquí ya podría yo calcular como la utilidad. ¿Qué utilidad me generaría esta proyección? Entonces yo puedo decir acá, puedo generar aquí un concepto nuevo que se llame utilidad, donde le voy a decir que es igual a las ventas menos los costos de producción. Entonces esta sería como la utilidad. Y si fuera a establecerla en porcentaje, entonces, bien, entonces nuestra utilidad la calcularíamos dividiendo aquí el costo de producción, el costo total, aquí por las ventas, y le aplico el porcentaje. Entonces tendría una utilidad aquí del 37%, que es bastante interesante. Bien, aquí ya tendremos el uso del modelo Solver aplicado a un ejercicio, un caso práctico de producción. Vuelvo y les repito, cada vez que ustedes tengan el problema, léanlo de forma detenida, pausada, y esa información la van tabulando en unos datos de entrada y luego plantean el modelo solución. Perfecto. Muchas gracias.